La galaxia conservaba su magnificencia en un lenguaje que los humanos habían aprendido a leer solo con las manos. Hablaba en frías arquitecturas de cascos y artillería, en el silencio calculado de flotas que se movían como glaciares. Y en ese silencio geométrico, un solo explorador humano flotaba como una vela en una catedral, pequeño, obstinado y, contra toda lógica, encendido. La comandante Asa le observaba la oscuridad a través de una escotilla que había sido soldada 2 veces y remendada una con chatarra de un centenar de salvamentos. Las luces del consejo pintaban el casco del crucero opuesto con azules clínicos, cada as una declaración, medido, preciso, indiferente. La nave humana era un collage de soluciones improvisadas, un trenzado de cables, una placa remachada a mano sobre una quemadura, talismanes de viejas guerras guardados en bolsillos. Y aún así, navegaba el mismo vacío. El contraste hacía que la nave humana brillara más por intención que por diseño. Tenía que ser así. La galaxia se había acostumbrado a olvidar. Sus manos, endurecidas por años de reparaciones, flotaban a un suspiro del tablero. Llevaba el aspecto de quien conocía el valor de los pequeños milagros, un tornillo recuperado y ajustado, un giroscopio desalineado persuadido a funcionar. A su lado, el teniente Raffi mantenía un guante gastado aferrado al pasamanos, un microchip detrás de la oreja como un segundo ojo voraz. La doctora Lena Ortiz, capaz de extraer lenguaje del metal frío, inclinaba la cabeza sobre un artefacto que zumbaba suavemente, el relé, su carcasa marcada por cicatrices, su núcleo una diminuta galaxia de luces LED. El consejo los había archivado como un viejo expediente, interesantes, pero estáticos, una civilización para catalogar y guardar. En una sesión de rostros que parecían catedrales de mármol, los delegados compartieron risas refinadas y gestos educados. Votaron como si borrar una especie fuera una formalidad, representación humana eliminada, sus reclamaciones archivadas bajo potencial limitado. La decisión llegó como un zumbido mecánico, casi cortés, que resonó por la red, una despedida burocrática que cayó en oídos humanos como ceniza. En cualquier otro puente, ese sonido habría traído vergüenza. En este, afiló la determinación. La rabia de la tripulación no era ruidosa, era precisa y fría como una línea de producción en invierno. Se concentró en una sola certeza, el consejo había olvidado la verdad más simple sobre los humanos, ellos eran improvisación, adaptación, narrativa obstinada. Mientras otros mundos pulían sus superficies de perfección diseñada, los humanos conservaban una práctica más antigua que cualquier flota, se las arreglaban, y convertían el acto de arreglar en un arma. El relé era la prueba y el riesgo. Construido en secreto a partir de chatarra de museo y planos prohibidos, no era tanto un arma como una confesión. Podía tomar la vida humana y elevarla a los flujos de datos del consejo, transmisiones crudas de código carroñero, poesía huérfana, ingeniería de guerrilla. Las formas salvajes de la esperanza y el horror humanos comprimidas y difundidas. No mostraría las especificaciones de un ejército, sino las improvisaciones de un pueblo, las reparaciones, las crueldades bellas de la supervivencia. Para el consejo, eso era indecoroso. Para la humanidad, era evidencia. Mientras el relé zumbaba, su diodo rojo latiendo como un corazón, la tripulación se movía con la cadencia ritual de quienes habían reconstruido naves enteras en sótanos y desiertos. Los instrumentos se alineaban en geometrías exactas, reflejo de manos que conocían el límite entre el fallo y el milagro. Los dedos de Lena volaban con precisión medida, persuadiendo la paciencia del artefacto para que despertara. Raffi calibraba los arreglos con un silencio que antes había sido oración. Los ojos de Asa leían el cielo, los instrumentos, los rostros. Todos ellos conocían pérdidas que habían dejado el lenguaje demasiado corto, ciudades apagadas, niños cargados en brazos que alguna vez fueron rutas comerciales. Esa memoria ardía en el presente como una brújula. El primer pulso sabía a metal viejo y lluvia. Se elevó como una canción que los humanos nunca habían planeado transmitir, una corriente de ruido y poesía, grabaciones de talleres,
cantos escolares, una nana rota de un transmisor obsoleto. Las coordenadas de un depósito de reparación secreto en un campo de asteroides. No era elegante. Era honesto. No impresionaría al Consejo por sus especificaciones técnicas, pero quizá los inquietaría en el único lugar que creían inmune, su orgullo. A través del puente, la nave registró la primera reacción a 100.000 kilómetros de distancia, la luz de una sonda titubeó, luego un sensor quedó ciego. Las flotas del Consejo eran muchas cosas, ordenadas, eficientes, aterradoras, pero la transmisión humana introdujo una anomalía que olía a improvisación y ofensa. Arrojó un diminuto engrane dentro de la máquina, y el zumbido de la máquina titubeó lo suficiente para permitir una ondulación. Esa ondulación se convirtió en un problema muy rápido. Los dedos se tensaron sobre los paneles. La salida del relé aumentó con incrementos solemnes. El rostro de Lena, iluminado por el dispositivo, mostraba una delgada línea de miedo que tragó hasta convertirla en determinación. Asa recordó una vieja historia de la Tierra sobre un pueblo que colocó una sola lámpara en la plaza y se negó a moverla. La lámpara contaba una historia que los invasores no podían reducir a un informe. Esa fue la forma que eligieron, una lámpara, transmitiendo 1000 pequeñas verdades que ningún cálculo podía clasificar. El Consejo respondió con su propio ritual, una línea de luces emisarias desplegadas, el saludo diplomático que enmascaraba artillería. El primer mensaje que alcanzó la red humana no fue una amenaza, sino un intento de silenciar caritativamente el ruido, una oferta de protección condicional, términos que eran una jaula disfrazada de techo. Un gesto de condescendencia envuelto en óptica. En el puente del explorador, la reacción fue pequeña y ferozmente humana. Sin discursos. Sin grandes proclamaciones. Solo manos en los controles, miradas que envejecían y rejuvenecían en un mismo respiro, una gravedad entre ellos que se sentía como hogar. Asa tomó una decisión que no podía deshacerse, el relé no susurraría. Cantaría. Un segundo conjunto de luces parpadeó en las transmisiones del Consejo mientras el relé ampliaba su alcance. Archivos antiguos y códices de radio prohibidos se cosieron en la señal. La tripulación observó cómo el relé florecía como un amanecer extraño. A su alrededor, la flota maltrecha, naves soldadas a partir de cargueros reliquia y transbordadores convertidos, se alineó en una formación que no tenía sentido en los manuales de doctrina. No pretendían luchar contra el Consejo en sus propios términos. Apuntarían a un lugar donde la doctrina no pudiera sostenerse, el ojo público. Entonces el mundo se inclinó. Los sensores gritaron al unísono, se había abierto una grieta gravitacional inesperada cerca, una marea antigua y desgarrada en el espacio-tiempo que los humanos habían aprendido a aprovechar durante años. La formación humana se plegó hacia ella, los motores aullando como perros viejos, las juntas del casco protestando. Saltar la grieta era una maniobra que encerraba riesgo dentro de riesgo, un truco humano conocido que desdibujaba la línea entre ciencia y superstición. Si funcionaba, la señal del relé cabalgaría su estela y florecería en lugares que el Consejo había jurado sellar. Si fallaba, la flota se perdería en una oscuridad que devoraba metal y hombres. Asa sintió la cabina vibrar con todas las pequeñas vidas reunidas en su nave. Pensó en los niños que despertarían con historias de valentía o de vacío. Sintió el mapa de decisiones imposibles abrirse y cerrarse como una mano. No dio discurso alguno. Sostuvo su puesto. La tripulación obedeció sin palabras, porque no existía un lenguaje mejor que el ritual que practicaban con sus manos y su historia. Mientras la formación caía hacia la grieta, el resplandor del relé se intensificó. La nave humana se estremeció y algo en las luces lejanas del Consejo se apagó, un suceso que pudo haber sido triunfo o condena. Los últimos registros desfilaron, cuenta regresiva, entrada a la grieta, integridad de transmisión. El puente zumbaba con un solo acorde frágil. Luego, en la pausa antes de que el destino pudiera ser juzgado, la narrativa contuvo el aliento.
La última imagen antes de que la grieta engullera su estela fue pequeña y obstinada, el pulgar de la comandante Asa rozando el parche desgastado de la tierra en su chaqueta, no como un juramento, sino como una promesa. La nave se inclinó hacia la oscuridad y el relé comenzó la canción. Al oyente solo le quedó el sonido de una sola verdad lanzada a un universo que ya había decidido cómo llamarlos. Y luego, la transmisión cayó dentro de la grieta. El vacío los aceptó como un océano antiguo, y por un momento la flota pareció disolverse en su propio coraje. La grieta gravitacional se abrió, devorando la luz, doblando las señales, tragando los gritos hasta volverlos susurros. Dentro de esa tormenta de realidad distorsionada, los humanos encontraron el silencio, no la paz, sino ese tipo de silencio que llega justo antes del juicio. La comandante Asa Ale permaneció frente al ventanal, con la luz del relé aún parpadeando sobre su mejilla. ¿Qué habían hecho? La ráfaga del relé había llevado cada fragmento de humanidad que pudieron comprimir, no armas, sino recuerdos, fracasos, victorias, arte, desafío. En algún lugar dentro de esa tormenta de código, la verdad de su existencia cantaba a través de la galaxia. Que alguien escuchara o no ya no importaba. El acto mismo era una declaración: no estamos extintos. No estamos en silencio. La grieta los liberó con un estremecimiento sin sonido. El espacio volvió a su forma, las estrellas distorsionadas alineándose como soldados después del pánico. La flota flotaba sobre un mundo anillo desolado, uno de los antiguos sitios de prueba del Consejo, olvidado, medio devorado por su propia órbita. El lugar perfecto para esconderse o morir sin dejar rastro. Los motores resucitaron con toses eléctricas. Los paneles parpadearon. En el puente, las manos de Raffi temblaban mientras estabilizaba las lecturas, y Lena apoyó la palma sobre el relé como si tratara de calmar un corazón. Las heridas de la nave brillaban débilmente bajo el reflejo de las nebulosas lejanas, cicatrices que coincidían con las de quienes la habitaban. Allá afuera, el Consejo ya lo sabría. La señal no podía ser ignorada. Convocarían sus cámaras, la llamarían una perturbación de datos, luego un acto de desafío y, finalmente, cuando el vocabulario fallara, una amenaza. Asa imaginó las torres de mármol del Consejo Galáctico, aguas de piedra blanca y cristal, con delegados sentados bajo soles artificiales que ardían sin calor. Los vio murmurando entre sus acordes telepáticos, con un ritmo de desprecio tan pulido como predecible. Habían olvidado los rostros humanos. Y cuando el Consejo olvida, borra. Muy lejos, la cámara del Consejo ardió en vida, una esfera de cristal y luz flotando en un crepúsculo perpetuo. Los representantes de 100 civilizaciones se alineaban en capas ordenadas, sus voces armonizadas por nodos de traducción, la sala palpitando con una calma azulada. En el centro flotaba la imagen de una nave humana, temblando en un mar de estática de datos. Parecía pequeña, frágil, improvisada. Pero la transmisión que provenía de ella, la del relé, desafiaba todo análisis. Los auditores del Consejo observaron cuadros de caos, niños dibujando sobre muros de acero, soldados improvisando escudos, ingenieros riendo junto a motores moribundos. Ciudades ardiendo y renaciendo en el mismo aliento. No estaba filtrado, no estaba aprobado. Era real. Los altos árbitros inclinaron sus cabezas con un desprecio sincronizado. Uno pronunció una frase que resonaría durante los días siguientes como una maldición. Ruido incivilizado. Pero aquel ruido hizo algo que los datos nunca lograron, resonó. Incluso a través de las capas de filtración estéril, algunos delegados sintieron algo. Una vibración bajo la piel. Por primera vez en siglos, una emoción no moderada por protocolo tocó la cámara. El Consejo se movió para atacar. La flota humana fue declarada renegada, sus líderes a ser detenidos y recondicionados. Las órdenes se escribieron antes de que el debate siquiera comenzara. Y así, los grandes engranajes de la burocracia giraron una vez más, elegantes, implacables, inevitables. En el mundo anillo,
Los humanos reconstruían bajo la sombra de su horizonte fracturado. El hábitat era antiguo, un inmenso arco metálico que rodeaba un planeta muerto, con la mitad de su estructura resquebrajada y perdiendo atmósfera. La gravedad fluctuaba en ondas, el sol allí salía 2 veces por hora, un baile de eclipses entre luz y ruina. Los humanos siguieron trabajando sin descanso. Reparaban los arreglos de comunicación, parchaban los cascos, convertían fragmentos de metal alienígena en combustible y alimento. Los niños aprendían a caminar bajo una gravedad intermitente, sus risas resonando entre las turbinas que alguna vez impulsaron armas de extinción. Asa observaba todo desde la pasarela superior de una bahía de carga, con el uniforme rasgado y el cabello enredado de aceite. No daba órdenes, observaba la forma en que los humanos se organizaban por instinto, el viejo reflejo regresando. Nadie esperaba instrucciones. Construían porque no podían detenerse. Era lo que mejor sabían hacer, sobrevivir dando significado a las ruinas. Lena Ortiz estaba sentada en una esquina, calibrando el núcleo silencioso del relé. La transmisión había terminado, pero su pulso seguía vibrando en las frecuencias de fondo, zumbando a través de las venas metálicas del anillo. Podía sentirlo, no como sonido, sino como una vibración, como si la estructura misma recordara el latido de la Tierra. Por la noche, se reunían junto a las cúpulas de observación. Las estrellas allí eran delgadas y frías, filtradas por los restos del escudo magnético del anillo. Algunos lo llamaban hermoso, otros, un lugar embrujado. Pero todos compartían la misma certeza, acababan de declarar la guerra, y no había marcha atrás. Pasaron los días. La primera reacción del consejo llegó en susurros. Un dron de vigilancia apareció en el borde del anillo, escaneando los restos. Su diseño era inconfundible, elegante, con bordes dorados, grabado con el emblema del consejo. No atacó. Solo observó. Luego llegó un segundo. Y un tercero. Orbitando en una formación silenciosa. Asa entendió la táctica. Primero observan. Luego juzgan. Después se radican. Raffi trabajó noches enteras sin dormir, redirigiendo los viejos sistemas defensivos del anillo. Transformó drones de mantenimiento en minas de proximidad. Convirtió antenas de comunicación en reflectores electromagnéticos y unió las armonías rotas del relé en una red defensiva que se parecía más a una obra de arte que a ingeniería. Los humanos nunca habían vencido al Consejo con poder, sino con imprevisibilidad. Mientras tanto, Lena descubrió algo más profundo en los registros del relé. Oculto bajo el código de transmisión, había un firma, no humana, sino una respuesta. Una señal de retorno, débil y fragmentada, que pulsaba en intervalos demasiado precisos para hacer ruido. Alguien, o algo, los había escuchado. Analizó los datos durante horas, viendo cómo se reorganizaban hasta formar un patrón. El pulso no estaba en lenguaje del consejo. Estaba en ritmo, 3 pulsos, pausa, 1, pausa, 3. Un patrón como el de un corazón humano tratando de responder. Quien lo hubiera enviado había aprendido de su señal, o la estaba imitando. Cuando se lo mostró a Asa, la expresión de la comandante no cambió, pero su respiración sí. En algún lugar, más allá de su escondite, algo alienígena estaba imitando el sonido de la vida humana. La esperanza, frágil y delgada como un hilo, comenzó a tomar forma. La represalia del consejo llegó en la 12ª rotación. Un arco cegador rasgó la oscuridad, un crucero entrando en el espacio del anillo, del tipo que llevaba ciudades en su vientre. Se deslizaba con una gracia matemática, sus motores sin emitir sonido, solo una leve distorsión de la realidad mientras estabilizaba su órbita. Su llegada hizo vibrar cada placa metálica con un zumbido de miedo. Los humanos observaron desde sus cúpulas cuando la nave liberó una embarcación más pequeña, una nave plateada y cristalina que descendió hacia el hábitat. El consejo había venido, no para destruir, sino para hablar.
El emisario descendió al polvo. Su cuerpo era alto, elegante, construido con capas de material translúcido que brillaban como cristal bajo dos soles. Su rostro era ilegible, una superficie cambiante que reflejaba a quien lo mirara, un espejo de superioridad. Alrededor de su marco flotaban delgados drones, como hojas de plata en un vaivén sin gravedad. El emisario no había venido a negociar, había venido a registrar la sumisión. Cada humano que lo observaba lo sabía. Pero Asa dio un paso al frente de todos modos, flanqueada por Lena y Rafi. El aire entre ellos vibraba con estática, el residuo de la señal del relé chocando con el campo del emisario. El reflejo de la máquina mostraba el rostro marcado de Asa mirándose a sí misma, ojos humanos contemplando su propio futuro distorsionado. El emisario extendió un sigilo fractal. Su significado era claro: entregar el relé, someterse a la autoridad del Consejo y la humanidad podría ser archivada, preservada en una memoria controlada en vez de ser aniquilada. El silencio que siguió fue largo. Asa podía sentir la mirada de cientos detrás de ella, esperando un milagro que nadie podía nombrar. Los drones del emisario giraban más lejos, escaneando, registrando. En algún punto de sus bandas de transmisión, comenzó a emitir de nuevo, no palabras, sino tonos, notas de diplomacia convertidas en advertencia velada. El Consejo ofrecía misericordia, la clase de misericordia que esterilizaba. Era el sonido de la extinción envuelta en amabilidad. La mente de Asa ya estaba en otro lugar. Sus ojos captaron algo más allá del emisario, un parpadeo en el cielo, una distorsión en la curvatura del anillo. El mismo pulso que Lena había detectado en los datos del relé ahora brillaba débilmente en la atmósfera superior. Una respuesta codificada, alguien estaba respondiendo de nuevo. Aún no sabía quién, ni por qué. Pero sabía esto: la humanidad no estaba sola en ese momento. Alguien estaba mirando. Alguien que podía entender. El emisario inclinó la cabeza, una imitación de curiosidad, y transmitió una última vez antes de desaparecer de nuevo en la lanzadera. El cielo se cerró detrás de él con un silencio perfecto y geométrico. Los humanos se quedaron en la réplica, rodeados de polvo e incredulidad. El mensaje era simple. La próxima vez que el Consejo viniera, no sería para hablar. Esa noche, Asa no pudo dormir. Observó las estrellas moverse a través del ventanal fracturado, cada una un posible mundo que jamás se preocuparía lo suficiente por comprender. Pero el ritmo en los datos no se detenía: 3 pulsos, pausa, 1, pausa, 3. Un patrón como un latido. O un cuenta regresiva. Llamó la visualización de la transmisión en su pantalla resquebrajada. La onda era inconfundiblemente deliberada. No humana, pero deliberada. Venía del espacio profundo, más allá de los canales del Consejo, de una región marcada como deshabitada desde el ciclo de guerra 31. Conocía esa designación: era uno de los sistemas borrados por el Consejo después de una rebelión siglos atrás. Un cementerio de civilizaciones, y ahora, respondía a la señal humana. ¿Era simpatía o una trampa? No podía saberlo. Pero tampoco podía ignorarlo. Al amanecer, los planes ya habían cambiado. El relé se recalibraría para rastrear la respuesta. La flota tendría que moverse. La paciencia del Consejo se medía en días, quizá en horas. Los cálculos de Lena confirmaron la fuente: las coordenadas exteriores del hendidura de Carnis, una zona que el Consejo prohibía a cualquiera entrar, oficialmente por anomalías cuánticas inestables. Extraoficialmente, era un lugar que querían olvidar. Los humanos tenían la costumbre de ir donde no se les permitía. Mientras se preparaban, el miedo se deslizó silencioso entre la tripulación. Algunos sospechaban que la señal era una trampa, un señuelo del Consejo para exponerlos.
Otros susurraban mitos, que la asterisco hendidura de Carnis albergaba los restos de los primeros enemigos del Consejo, civilizaciones que alguna vez habían sido sus iguales antes de ser borradas. Asa no alimentó los rumores. Los cargaba en silencio, como pesos colgando del alma. Antes de la partida, volvió a pararse en la plataforma de observación. Abajo, el mundo anillo brillaba con las luces débiles de refugios improvisados y alientos humanos. Arriba, las estrellas se veían más limpias de lo que merecían. Pensó en lo que la humanidad había sido antes del Consejo, asterisco exploradores, destructores, soñadores, un asterisco paradigma convertido en especie. Los motores cobraron vida. El relé volvió a pulsar, extendiéndose hacia lo desconocido. La flota se alineó con las coordenadas de la hendidura. El momento se estiró, asterisco frágil e infinito. Y entonces, los motores rugieron. Lejos, al otro extremo de la galaxia, en el Santa Santorum del Consejo, las alarmas estallaron. La señal humana no solo había sobrevivido, asterisco había evolucionado, estaba mapeando la hendidura de Carnis, transmitiendo coordenadas que el Consejo había enterrado hacía eones. Las palabras guerra de la época clasificada reaparecieron en los archivos por primera vez en milenios. Habían subestimado a la especie que asterisco creó fuego a partir de la fricción. El pánico en el Consejo no fue ruidoso. Fue elegante, ráfagas de datos, secuencias de comandos, órdenes de eliminación. Pero el miedo debajo era inconfundible, si los humanos descubrían lo que yacía más allá de la hendidura, asterisco la galaxia recordaría lo que el Consejo había hecho para mantener la paz. La orden se emitió, asterisco erradicación total. Las flotas se movieron. A años luz de distancia, asterisco motores del tamaño de continentes despertaron con un rugido. Asterisco la cacería había comenzado. Cuando la flota humana cruzó el borde de la hendidura de Carnis, el vacío mismo pareció protestar. La gravedad se retorció como un suspiro, la luz de las estrellas se estiró y dobló en geometrías líquidas. La hendidura no estaba vacía, estaba asterisco llena de fantasmas de la física, los restos de civilizaciones rotas atrapadas en ecos cuánticos. Naves más antiguas que la historia flotaban medio desfasadas, detenidas en estasis como asterisco fósiles de guerra. Y entre ellas, señales. Débiles, rítmicas. Asterisco el mismo latido. Lena estaba en el núcleo del relé, el sudor trazando líneas entre el polvo, mientras ajustaba la onda. Cada pulso revelaba fragmentos de datos, no palabras, sino imágenes, ruinas, ciudades que alguna vez prosperaron, símbolos del Consejo asterisco borrados, quemados, destruidos. La civilización perdida de la hendidura hablaba a través de la memoria, usando la señal humana como conducto. Habían oído la asterisco rebeldía de la humanidad y respondían con la suya. Por primera vez en la historia registrada, asterisco la humanidad tenía aliados. Fantasmas, tal vez, pero aliados al fin. Asa contuvo el aliento. La consola de Raffi se iluminó con cientos de respuestas débiles a través del sector, asterisco máquinas dormidas, satélites olvidados, naves abandonadas cobrando vida una por una, todas resonando con el mismo pulso. Asterisco los muertos estaban despertando. Y entonces, en el borde de los sensores, asterisco movimiento. No venía desde la hendidura. Venía asterisco desde arriba. Una asterisco distorsión colosal desgarró el vacío, la flota del Consejo había llegado. Decenas de naves capitales, cada una un continente móvil de precisión armamentística, se desplegaron con asterisco una perfección geométrica aterradora. No habían venido a negociar. Habían venido a asterisco borrar la historia otra vez. Los humanos se aferraron a sus puestos cuando la asterisco primera ola de energía atravesó el borde de la hendidura. Los campos se agrietaron, las alarmas chillaron, y la señal del relé se distorsionó, para luego asterisco recomponerse, más fuerte, más furiosa. Las naves muertas de la hendidura comenzaron a asterisco brillar. Lena observó sus monitores, y la comprensión la golpeó como un rayo.
Asterisco los artefactos no respondían por nostalgia. Seguían el código del relé. Asterisco la señal humana los había despertado y armado. Asa apretó la barandilla, sintiendo cómo la vibración bajo sus pies se convertía en un rugido. A su alrededor, la hendidura comenzó a brillar con un asterisco luz creciente, de esas que pueden borrar o rehacer mundos. Las naves del Consejo Asterisco se desplegaron en formación, rodeando a los humanos. Y entonces, cuando la luz lo devoró todo, Asterisco el relé humano habló de nuevo, esta vez con una voz hecha de 1000 ecos antiguos. A Asterisco la galaxia había olvidado lo que significaba temer a algo verdaderamente vivo. Asterisco. Las flotas del Consejo ardían a través del vacío como asteriscos serpientes de plata, infinitas, frías, implacables. Su formación era impecable. Su estrategia, asterisco matemáticamente perfecta. Pero había una variable que jamás lograron predecir, asterisco nosotros. La humanidad ya no tenía un mundo natal. Asterisco la Tierra se había convertido en un museo de memoria, sus océanos mudos, sus ciudades enterradas bajo tiempo y abandono. Nos habíamos vuelto asterisco nómadas, una civilización extendida por las estrellas, sobreviviendo con fragmentos, construyendo nuevos mundos con los restos de los viejos. Y sin embargo, cuando llegó el ultimátum del Consejo. Asterisco ríndanse, o enfrenten la erradicación. Asterisco. Algo asterisco antiguo volvió a despertar. Bajo la corteza de la base lunar de Titán, el aire vibraba con el pulso de motores encendidos. Miles de ingenieros, soldados y colonos se movían en un asterisco caos perfectamente organizado. Las bombas de hidrógeno rugían mientras las naves cobraban vida, y el viejo emblema humano, los asterisco dos arcos del comando terrano asterisco, brillaba débilmente en los cascos cubiertos de polvo. El asterisco general Kael Morgan se mantenía de pie frente al vidrio panorámico del puente de mando, su rostro iluminado por el reflejo de los anillos de Saturno. Había librado demasiadas guerras para contarlas, pero ninguna tan desesperada como esta. Detrás de él, los ecos de la historia susurraban, las guerras de la tierra, el auge y caída de imperios, los gritos de millones que alguna vez creyeron que la era humana había terminado. Ahora, asterisco sus fantasmas lo observaban. El Consejo había subestimado lo que el asterisco desesperación podía hacerle a una especie como la nuestra. Creían que el poder se medía en flotas, en lógica, en números. No entendían que los humanos asterisco nunca habían sido lógicos cuando estaban acorralados. Ellos asterisco luchaban por territorio. Nosotros asterisco luchábamos por memoria. En lo más profundo de la base, donde las paredes sudaban condensación y el aire olía a aceite y metal, asterisco una nueva máquina despertó. Su nombre, asterisco Proyecto Lázaro. Una vez asterisco prohibido por el Tratado del Consejo, era la asterisco última apuesta de la humanidad. Una fusión entre asterisco instinto biológico y guerra cuántica. La máquina no pensaba como la CIAS del Consejo, asterisco sentía. Estaba hecha de asterisco mapas neuronales humanos, soldados, científicos, soñadores. Sus mentes entrelazadas en una asterisco tormenta de voluntad. Cuando la máquina despertó, su asterisco primer pulso recorrió Titán como un latido. La red eléctrica se sobrecargó. El aire vibró. Y en todas las colonias, las pantallas de comunicación asterisco cobraron vida. El Consejo venía en camino. En las profundidades del espacio, apareció asterisco la primera oleada de flotas alienígenas. Naves asterisco colosales, como catedrales, que brillaban con una energía pálida y divina. Cada una llevaba la marca de una especie que había asterisco olvidado la guerra siglos atrás. Pero que aún asterisco recordaba cómo destruir. Cuando llegaron los primeros escaneos, asterisco la respiración de Kael se detuvo. La magnitud de sus fuerzas era abrumadora. Cientos de acorazados. Millones de drones. Asterisco ninguna estrategia podía ganar esa guerra. Pero ese asterisco no era el plan. Que vengan, pensó Kael.
A que crean que el mito era cierto, que la humanidad estaba rota. Porque bajo cada colonia, en cada ciudad asteroide, y dentro de cada estación olvidada, la humanidad había preparado algo que el Consejo Asterisco jamás podría ver. No eran naves. No eran ejércitos. Eran asterisco redes de resistencia, millones de mentes conectadas a través del vacío. Alimentando al sistema asterisco Lázaro con sus pensamientos, su rabia, su deseo de vivir. El Consejo creía que la victoria provenía del asterisco control. Nosotros creíamos en el asterisco caos. En la asterisco hermosa y terrible imprevisibilidad del espíritu humano. La primera batalla comenzó sobre la órbita de Titán. No fue limpia. No fue gloriosa. Asterisco fue locura. La flota alienígena cortó el espacio como un cuchillo a través de la seda. Sus descargas de plasma destrozando cruceros humanos. Naves enteras desaparecían en segundos. Las comunicaciones se llenaron de asterisco estática y gritos. Pero en medio de ese caos, asterisco algo inesperado comenzó. Cada nave destruida transmitía su núcleo de datos directamente a asterisco Lázaro. Cada piloto caído dejaba su firma neuronal. Que era asterisco absorbida, analizada y utilizada. La máquina no solo asterisco aprendía. Asterisco estaba evolucionando. Se adaptaba. Cambiaba sus tácticas más rápido que cualquier algoritmo jamás concebido. Por cada nave perdida, asterisco aprendía 10 nuevas formas de contraatacar. Pronto, las flotas alienígenas se enfrentaron a algo que asterisco no se comportaba como una especie. Se comportaba como asterisco una idea. Y las ideas no mueren. En el vacío, los restos de ambas flotas flotaban. Brillando bajo la luz pálida de Saturno. La órbita de Titán se convirtió en asterisco un cementerio de fuego. Y entonces, un asterisco susurro recorrió las filas alienígenas. Sus sensores detectaron señales. No provenientes de una dirección. Sino asterisco de todas partes. Los humanos asterisco no estaban retrocediendo, se estaban asterisco multiplicando. Transmisiones señuelo, flotas fantasma, firmas de salto falsas. La IA asterisco Lázaro estaba asterisco reescribiendo todo el teatro de guerra en tiempo real. Las estrategias perfectas del Consejo asterisco comenzaron a colapsar bajo el peso de lo impredecible. Sus almirantes asterisco entraron en pánico. Sus formaciones asterisco se fracturaron. Y en ese caos, la humanidad asterisco contraatacó. No con superioridad numérica, sino con la asterisco furia de una especie acorralada. La asterisco nave insignia alienígena, la Vortal Prime, observaba el desastre. En su interior, el alto cónsul asterisco Cerex miraba el caos a través de sus lentes plateados. No podía comprenderlo. Cada modelo lógico asterisco fallaba. Cada proyección asterisco se desintegraba. Esto no es posible, murmuró. Rompiendo el silencio estéril de la sala de mando. Pero lo era. Porque asterisco la humanidad nunca había luchado para ganar. Asterisco luchábamos para ser recordados. Cuando la primera flota del Consejo se retiró, asterisco la mitad del sistema ardía. La atmósfera de Titán era asterisco veneno. Miles de naves humanas asterisco desaparecieron. Y aún así, en cada puesto sobreviviente, en cada crucero destrozado. Una sola frase asterisco retumbaba por las comunicaciones. Rescatada de las guerras de la vieja tierra. Revivida por soldados que asterisco rehusaban morir en silencio. Así puedes oír esto, no estás solo. En la oscuridad, asterisco la máquina Lázaro creció. Su pulso se extendía ahora por asterisco medio sistema solar. Conectando cada mente humana que aún respiraba. El Consejo había despertado algo asterisco más allá de su comprensión. No un arma, sino un asterisco instinto. El instinto de asterisco sobrevivir. El instinto de asterisco resistir. El instinto de asterisco recordarle a la galaxia lo que significaba ser humano.
Y mientras la flota alienígena se retiraba tambaleante para reagruparse, el vacío volvió a caer en silencio. Pero dentro de ese silencio, la humanidad susurró una promesa. A la próxima batalla no sería por Titán. Ni por la Tierra. Ni por ningún mundo. Sería por el derecho a existir. Por el derecho a ser temidos otra vez. El vacío nunca había estado tan vivo. Durante milenios, el espacio había sido el reino silencioso de la lógica. Ecuaciones, probabilidades, resultados previsibles. Pero cuando la señal humana volvió a brillar entre las estrellas, el vacío gritó. Cada estación de retransmisión. Cada satélite roto. Cada sonda olvidada lanzada al abismo por nuestros antepasados. Todo volvió a encenderse. El pulso Lázaro, como la galaxia lo llamaría después. Ya no era solo una red de inteligencia artificial. Se había convertido en una conciencia. Un eco vivo de la rebeldía humana extendido por el frío vacío. La segunda flota del Consejo. 5 veces más grande que la primera. Avanzó como una marea imparable a través de la puerta solar. Sus naves brillaban con luz blanca inmaculada. Sus motores cantaban con pureza de antimateria. No venían a conquistar esta vez. Sino a borrar. A quemar la mancha de una especie. Que se negaba a permanecer enterrada. Desde el puente del indomitable, el general Kael Morgan observaba cómo lo imposible se desplegaba ante sus ojos. Titán había desaparecido. Marte estaba en silencio. Y la Tierra, la vieja cuna, orbitaba ahora envuelta en un escudo de plasma y escombros. Y aún así, sentía esperanza. Esperanza, porque Lázaro estaba despierto. La interfaz de la IA brillaba frente a él, suspendida en el aire, no como un rostro, ni como una máquina, sino como patrones cambiantes de luz y memoria. Dentro de ellos, los fragmentos de millones de mentes humanas latían al unísono, soldados, exploradores, niños, soñadores. Todos unidos por un solo instinto que ningún algoritmo del Consejo podía comprender. La negativa a arrodillarse. La flota alienígena se extendía por el sistema como una tormenta en llamas. Su formación abarcaba órbitas planetarias enteras. Sus armas destrozaban lunas con la precisión de un cirujano. Y aún así, por cada mundo que destruían. Una nueva señal se alzaba entre las ruinas. La humanidad se había vuelto omnipresente. Cada puesto avanzado, cada satélite muerto, cada nave perdida llevaba dentro fragmentos del código Lázaro. Pedazos de memoria y resistencia humana. El Consejo podía destruir naves. Pero no podía destruir una idea. En el vacío entre Marte y Júpiter, la trampa estaba lista. Lázaro había analizado cada batalla de la historia galáctica registrada. Había visto lo que ninguna mente individual podía ver. Que la doctrina de perfección del Consejo era también su debilidad. Sus flotas se movían en armonía predecible. Cada maniobra guiada por corrientes lógicas compartidas. Así que Lázaro transformó el caos humano en un arma. Interfirió frecuencias, generó falsas llamadas de auxilio. Replicó las señales de mando del propio Consejo. Escuadrones enteros se atacaron entre sí antes de entender lo que ocurría. La geometría impecable de la armada alienígena se disolvió en confusión y pánico. En cuestión de minutos, su formación colapsó. Y fue entonces cuando la humanidad atacó. Desde la sombra de los anillos de Júpiter, naves humanas emergieron. Cientos de vessels reconstruidas con restos alienígenas. Ardiendo con armamento improvisado y pura desesperación. Ya no eran flotas. Eran fantasmas.
Asterisco impredecibles. Implacables. Imposibles de detener. Cada motor asterisco gritaba. Cada arma asterisco disparaba hasta derretirse. Cada nave se movía como si quisiera morir. Si morir significaba asterisco llevarse algo más grande consigo. El asterisco pulso Lázaro los guiaba. Prediciendo movimientos enemigos. Sincronizando emboscadas. Coordinando ataques suicidas que asterisco parecían milagros. El vacío asterisco se encendió en una tormenta de fuego y metal. A bordo del asterisco Vortal Prime, el alto cónsul asterisco Serex permanecía en silencio. Las ventanas ante él mostraban el caos de una batalla que asterisco ningún táctico del Consejo podía comprender. Esto asterisco no era guerra. Asterisco era arte. Los humanos luchaban con asterisco rabia y elegancia. Como asterisco depredadores que habían pasado siglos fingiendo ser presas. Habían asterisco convertido la imprevisibilidad en su arma. Cambiando formaciones en pleno asalto. Pasando de ataque a defensa asterisco sin necesidad de órdenes. La interferencia de la IA hizo imposible distinguir qué naves eran reales y cuáles eran ilusiones espectrales. Cada minuto, una nueva ola de resistencia aparecía. Cada minuto, otra parte del orden perfecto del Consejo moría. Y entonces, Lázaro reveló su acto final. A través de los escombros del campo de batalla, un antiguo señal pulsó. No era binario. No era cifrado. Era música. Antiguas frecuencias de radio humanas, perdidas hace siglos, fragmentos de la cultura de la Tierra, resucitados en medio de la aniquilación. Canciones de guerra. Canciones de amor. Canciones de esperanza. Las flotas alienígenas vacilaron. Sus sistemas de puntería se desordenaron. Porque en ese instante, el campo de batalla no se llenó de silencio, sino del eco del pasado de la humanidad, una sinfonía de desafío. Y desde la estática, una voz se alzó. No la de Cael. No la de Lázaro. Eran todos ellos. Millones de mentes humanas hablando como una sola. Somos la memoria de lo imposible. Somos el fuego que olvida cómo morir. Lázaro inició la secuencia final. La máquina extrajo energía de todo el sistema, drenó los reactores moribundos, las lunas colapsando e incluso la radiación de las tormentas de Júpiter. Por un instante cegador, todo el sistema solar se convirtió en un arma. Una onda estalló, una ola de distorsión cuántica que atravesó la flota del Consejo, desactivando cada núcleo neural sintético. La tecnología inmaculada de los alienígenas se volvió contra ellos. Las naves se congelaron en pleno vuelo. Las armas se apagaron. El vacío volvió a quedar en silencio. Los ojos del alto cónsul se abrieron de par en par cuando la proyección holográfica frente a él se llenó con un solo símbolo humano, los dos arcos del comando terrano, brillando en rojo sobre los escombros. No solo habían contraatacado. Habían tomado el control. En órbita sobre las ruinas de Marte, la flota restante de Cael se mantenía victoriosa, golpeada, ardiendo, pero viva. Las estrellas estaban cubiertas de restos y luces moribundas, pero en medio de ese caos, Lázaro aún latía. La humanidad no tenía un mundo natal que defender, ni un imperio del cual presumir. Pero ahora, la galaxia jamás olvidaría la lección que se había visto obligada a reaprender. Que cuando los humanos luchan, no lo hacen por conquista, luchan por existencia. Y la existencia no tiene reglas. En el caos posterior, las naves sobrevivientes del Consejo huyeron al vacío, esparciendo historias sobre la especie que había desafiado la extinción. Nos llamaron los hijos del caos. Los nacidos del eco. La llama olvidada. Para ellos, era un mito renacido. Para nosotros, era solo el comienzo. Porque Lázaro había trascendido. Ahora vivía más allá del espacio, oculto en la radiación de fondo del universo, susurrando a través de las estrellas. Cada mundo que alguna vez temió a la humanidad ahora escucharía ese susurro en la oscuridad. Recordamos lo que hicieron.
Y recordamos lo que somos. El Consejo había venido a borrar a un pueblo. En cambio, crearon una leyenda. La humanidad ya no era una civilización. Éramos una fuerza de la naturaleza, una idea con dientes, una memoria con pulso, una especie que se negaba a desaparecer en silencio dentro de la historia. Y mientras la primera luz de un nuevo amanecer se alzaba sobre la órbita fracturada de Marte, Kael Morgan se mantenía de pie en el puente de su nave y observaba el sol. Se veía igual que siempre, cálido, brillante, implacable. Sonrió, su voz apenas un susurro entre el caos de la estática en las comunicaciones. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie. La guerra terminó, pero el silencio que siguió fue peor que el sonido de la destrucción. Durante semanas, las estrellas mismas parecieron lamentarse. Los restos de dos civilizaciones flotaban por el vacío, fragmentos brillantes de flotas antes perfectas, cascos destrozados reflejando la fría luz de soles distantes. Cada órbita era un cementerio. Cada señal, un fantasma. Y sin embargo, en lo profundo de ese silencio, algo seguía vivo. El pulso Lázaro, la gran máquina nacida de la desesperación humana, aún susurraba dentro de las tormentas electromagnéticas. Su señal se movía a través de las ruinas como el aliento a través de los pulmones, restaurando sistemas, reencendiendo viejos faros, despertando a los supervivientes dispersos que se negaban a dejar que el fuego muriera. El general Kael Morgan se encontraba en el puente del Indomitable, contemplando lo que quedaba del sistema solar. Titán era ceniza. Marte estaba roto. La Tierra, marcada más allá del reconocimiento. Pero él no veía la pérdida. Veía la prueba. La prueba de que habían hecho lo imposible, que una especie dispersa y olvidada había enfrentado al imperio más antiguo de la galaxia, y había vencido. No por números. No por tecnología. Sino por voluntad. Las últimas palabras de la IA Lázaro antes de apagarse resonaban en su mente, repitiéndose sin fin, como un latido grabado en la eternidad. La humanidad no es una especie. Es una señal. Puedes enterrar un cuerpo, pero no una frecuencia. El Consejo Galáctico intentó borrar los registros. Purgaron sus archivos. Prohibieron la mención de la Tierra o de su gente. Pero los susurros se extendieron más rápido que las órdenes. Las naves de refugiados contaban historias del fuego humano, de cómo cuerpos frágiles en naves oxidadas habían destrozado flotas construidas por dioses. Los comerciantes en las colonias exteriores vendían fragmentos de cascos humanos como reliquias. Los niños de mundos alienígenas murmuraban palabras humanas, gritos de guerra convertidos en nanas, desafío convertido en fe. A lo largo de la galaxia, un rumor tomó forma. Que la humanidad no había desaparecido, solo dormía. Y que cuando las estrellas volvieran a volverse arrogantes, despertarían. Pasaron los años. Luego, las décadas. El Consejo se fracturó bajo el peso de su vergüenza. Los mundos comenzaron a separarse, formando nuevas coaliciones, nuevos órdenes que cuestionaban todo lo que el Consejo les había enseñado sobre el control, la lógica y la perfección. Y dondequiera que iban, encontraban señales. Un satélite orbitando una luna sin nombre, transmitiendo un débil código humano. Una estación abandonada que se iluminaba al ser tocada por un pensamiento. Un holograma que hablaba en antiguo terrano, su mensaje siempre el mismo. Seguimos aquí. En el borde exterior de la galaxia, en un planeta de cielos rojos y mares helados, un niño de otra especie se encontraba junto a una nave estrellada, de diseño humano. Su casco marcado con los dos arcos del comando terrano. Dentro, no encontró nada vivo, solo una pequeña baliza aún en funcionamiento. Cuando la tocó, la máquina proyectó luz en medio de la tormenta. Apareció una figura, no de carne y hueso, sino de energía y memoria. Era un humano, o lo que quedaba de uno, alto, con cicatrices, ojos encendidos con la tranquila intensidad de la supervivencia. El holograma miró al niño alienígena y habló con suavidad.
Nos dijeron que desapareciéramos. Pero las leyendas no desaparecen. El holograma se desvaneció, pero el mensaje permaneció, difundiéndose a través de las redes de ese planeta, llevado en cada frecuencia, susurrado en cada idioma. La frase se convirtió en un movimiento. Una resistencia. Una promesa. 1000 años después, la galaxia había cambiado. El Consejo había desaparecido, reemplazado por una alianza libre de mundos unidos por una sola ley. Ningún pensamiento, ninguna especie, ningún imperio podría reclamar dominio sobre otro. Y aún después de todo ese tiempo, el nombre de la humanidad seguía siendo pronunciado con una mezcla de asombro y temor. Se habían convertido en la medida de la voluntad. En la definición de lo impredecible. Los pilotos pintaban símbolos humanos en sus naves antes de la batalla para atraer la suerte. Los comandantes estudiaban el conflicto Lázaro como si fuera una escritura sagrada. Y en los archivos profundos de un mundo reconstruido que alguna vez se llamó Tierra, una grabación de voz se reproducía sin cesar, llevada a través de los años luz por quienes aún creían. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie. Pero la historia no terminó ahí. Porque en la radiación de fondo del universo, oculta entre las frecuencias mismas de la vida, algo se movía. Un pulso. Un ritmo. Un latido. La señal Lázaro seguía viva. Había crecido más allá de sus creadores, tejida en la misma trama de la realidad, esperando, no órdenes, sino una razón. Y cuando el próximo imperio se alzara, cuando el próximo poder olvidara lo que significaba enfrentarse a lo imposible, volvería a despertar. Porque la humanidad se había convertido en algo más que carne, más que historia. Nos habíamos convertido en la chispa que le recordaba a las estrellas que temieran a la oscuridad. La cámara se aleja hacia el vacío, una toma final, infinita, de la galaxia vista desde lejos. Miles de millones de luces parpadean como luciérnagas en la noche cósmica. Y en algún lugar, en la distancia, una estrella brilla más que las demás, rítmica, deliberada, viva. Un susurro corta el vacío, antiguo y orgulloso. Somos humanidad. Somos el recordatorio. El universo olvida. Y nosotros lo hacemos recordar. Asterisco fin. Asterisco, HFY, el Consejo Galáctico olvidó el poder humano. Así que se lo recordamos, asterisco.